Todas las niñeras desistían de las trillizas del millonario, huyendo desesperadas tras una sola noche, hasta que apareció una mujer en silla de ruedas, trayendo en su mirada una firmeza que nadie esperaba. Enfrentó cada trampa con calma, transformando ataques en lecciones y burlas en un silencio desconcertante. Pero lo que parecía una victoria sobre las niñas resultó ser un duelo más profundo, contra el orgullo, el pasado y el miedo a amar. Tal la mansión de los ecos vacíos. En la cima de Lomas de Chapultepec, el barrio más exclusivo de Ciudad de México, se alzaba imponente la residencia de don Eduardo Valenzuela, una mansión de piedra y cristal que brillaba como un faro entre la vegetación exuberante, anunciando a cualquiera que mirara desde abajo el poder y la fortuna de su dueño. Sin embargo, lo que nadie podía ver desde la distancia era el vacío que habitaba en cada habitación, el silencio que se rompía solo con gritos y llantos, y la desesperación de un hombre que lo tenía todo excepto lo que más necesitaba: paz en su hogar. Don Eduardo no siempre había sido el hombre sombrío que ahora deambulaba por los pasillos de mármol. Hace 5 años, cuando Mariana, su esposa, aún vivía, la mansión resplandecía con risas y música. Las trillizas, Jimena, Renata y Paulina, eran apenas unas niñas de 6 años que correteaban por el jardín bajo la mirada amorosa de su madre. Pero el día que Mariana partió, víctima de una enfermedad repentina, algo se quebró en el corazón de aquella familia. «Te lo suplico, Eduardo», le había dicho Mariana en su último aliento. «No dejes que nuestras niñas se pierdan. Prométeme que las mantendrás unidas, que les darás amor». Una promesa que ahora pesaba como una losa sobre sus hombros. Don Eduardo, el temido magnate de las telecomunicaciones, capaz de cerrar tratos millonarios con una simple mirada, se había convertido en un fracaso como padre. Sus hijas, ahora con 11 años, eran conocidas en todo Lomas de Chapultepec como las Diablas Valenzuela. Sentado en su despacho, con la mirada perdida en la fotografía de Mariana que presidía su escritorio, don Eduardo escuchaba los gritos que provenían del piso superior. La séptima cuidadora en lo que iba de año estaba abandonando la mansión, entre lágrimas e insultos. «Me voy ahora mismo. Esas niñas son monstruos», vociferaba la mujer mientras arrastraba su maleta por el pasillo de mármol. «Mire mi cabello, mire mi ropa. Esto es pintura permanente». Don Eduardo suspiró. Ya conocía el ritual. Le entregó un sobre con dinero extra, murmuró unas disculpas y la vio marcharse, prometiéndose a sí mismo no llamar a la agencia de nuevo. Pero sabía que lo haría. No tenía opción. «¿Se fue Lorena?», preguntó Jimena, la mayor de las trillizas, por apenas 2 minutos, asomándose al despacho con una sonrisa maliciosa. Era tan aburrida. Solo sabía hablar de reglas y modales. 7 seguidas es un nuevo récord, celebró Renata, uniéndose a su hermana en la puerta. Paulina, la más callada pero quizás la más astuta, se limitó a observar la reacción de su padre desde el fondo. A diferencia de sus hermanas, ella podía ver el dolor en los ojos de don Eduardo, aunque fingía no importarle. «¿Por qué lo hacen?», preguntó él, con voz cansada. «¿Por qué cada vez que traigo a alguien para cuidarlas tienen que ahuyentarla? Porque no necesitamos a nadie», respondió Jimena cruzándose de brazos. «Podemos cuidarnos solas. Y porque es divertido ver cómo salen corriendo», añadió Renata con una risita. Paulina se mantuvo en silencio, pero su mirada lo decía todo. «Nos abandonaste primero». Don Eduardo se levantó de su sillón de cuero y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver la ciudad extendiéndose a sus pies, un imperio que había construido con determinación y astucia. Sin embargo, lo que más amaba se le escurría entre los dedos como agua. «Mañana vendrá alguien nuevo», anunció sin girarse para mirarlas. «Y esta vez quiero que la respeten. Es su última oportunidad antes de que tome medidas drásticas». Las niñas intercambiaron miradas de complicidad. Para ellas, medidas drásticas significaba una nueva amenaza de internado que nunca se cumpliría. Su padre no sería capaz de enviarlas lejos, no después de la promesa que le hizo a su madre. «Lo que tú digas, papá»,
respondió Jimena con falsa dulzura. Estaremos en nuestro cuarto, planeando, estudiando. Las tres desaparecieron, entre risas, dejando a don Eduardo sumido en su soledad. Bebió un trago de tequila añejo, directo de la botella que guardaba en el cajón de su escritorio. El líquido ardiente bajó por su garganta, pero no logró calentar el frío que sentía en el corazón. Esa noche, mientras la tormenta azotaba Ciudad de México, las trillizas tramaban su próximo plan en la habitación que compartían. Era un espacio amplio, decorado con todo lo que el dinero podía comprar. Televisores de última generación, consolas de videojuegos, computadoras, ropa de diseñador desbordando de los armarios. Materialmente, no les faltaba nada. Esta vez, tenemos que superar lo de la pintura, dijo Renata sentada en el suelo con un cuaderno lleno de dibujos que parecían planos. Propongo algo con agua. Podríamos inundar su habitación. O podríamos hacer algo con insectos, sugirió Jimena. La mayoría de las mujeres les temen. Paulina, que estaba recostada en su cama hojeando un libro, levantó la mirada. ¿No? ¿Creen que ya es suficiente?, preguntó con voz suave. Papá parece realmente afectado esta vez. Sus hermanas la miraron como si hubiera dicho una blasfemia. ¿Suficiente?, respondió Jimena, acercándose a ella. ¿Acaso has olvidado cómo nos abandonó después de que mamá se fue? Siempre en sus viajes de negocios, dejándonos con desconocidas. Además, si realmente le importáramos, estaría aquí con nosotras en vez de encerrado en su despacho, añadió Renata. Paulina no respondió. En el fondo, entendía el dolor de su padre, pero también compartía el resentimiento de sus hermanas. Era un círculo vicioso que parecía no tener fin. La mañana siguiente amaneció despejada, como si la tormenta nunca hubiera existido. Don Eduardo desayunaba solo en el comedor principal, revisando documentos en su tablet, cuando el timbre de la entrada sonó. Doña Consuelo, el ama de llaves que llevaba décadas con la familia, se apresuró a abrir. Don Eduardo ha llegado. La nueva señorita, anunció la mujer con un tono que mezclaba respeto y compasión por lo que vendría. Él se levantó, ajustó su corbata y caminó hacia el recibidor. Lo que encontró allí lo dejó momentáneamente sin palabras. En el umbral de la puerta esperaba una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa serena y ojos del color del ámbar. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros y vestía con sencilla elegancia, pero lo que más llamó la atención de don Eduardo fue la silla de ruedas en la que se desplazaba. «Buenos días, don Eduardo Valenzuela», saludó ella, extendiendo su mano. «Soy Marisol Gutiérrez, la nueva tutora de sus hijas». Don Eduardo estrechó su mano sintiendo una calidez inesperada. Por un momento, la imagen de Mariana cruzó por su mente. Había algo en los ojos de esta mujer que le recordaba a su esposa. Una mezcla de determinación y dulzura. «Señorita Gutiérrez», respondió él recuperando la compostura, «debo advertirle que mis hijas son difíciles». Quizás la agencia no le explicó completamente la situación. Marisol sonrió, una sonrisa que parecía guardar secretos y fortalezas invisibles. «Me explicaron perfectamente, don Eduardo, y precisamente por eso estoy aquí. Los casos difíciles son mi especialidad». Desde lo alto de la escalera, 3 pares de ojos observaban la escena con curiosidad. Las trillizas, que esperaban ver a otra mujer estirada y pretenciosa, no podían ocultar su sorpresa ante la recién llegada. «¿Una mujer en silla de ruedas?», susurró Renata confundida. «¿Cómo va a perseguirnos si hacemos travesuras? Esto es perfecto», respondió Jimena con una sonrisa maliciosa. «Será más fácil que nunca deshacernos de ella». Paulina, sin embargo, sentía una inquietud que no podía explicar. Había algo en Marisol Gutiérrez que le provocaba curiosidad y, aunque no quisiera admitirlo, un extraño respeto. «No estoy tan segura», murmuró. «Parece diferente». Mientras don Eduardo mostraba la casa a Marisol, explicándole las rutinas y reglas, las niñas se apresuraron a modificar sus planes. Ahora,
Sus travesuras debían adaptarse a esta inesperada cuidadora. «No estoy aquí para huir a la primera dificultad, don Eduardo», dijo Marisol cuando él, incómodo, intentaba explicarle la historia de las anteriores cuidadoras. «Comprendo que sus hijas están atravesando un duelo complicado. La ausencia de una madre no se llena fácilmente». Don Eduardo se detuvo en seco, sorprendido por la perspicacia de la mujer. «¿Cómo sabe que...?» «La agencia me dio su expediente familiar», respondió ella con suavidad. «Además, hay fotografías de su esposa por toda la casa, pero ninguna reciente. No hace falta ser detective para entender lo que ocurrió». Por primera vez en mucho tiempo, don Eduardo sintió que alguien veía más allá de su fachada de hombre poderoso. Y eso, inexplicablemente, lo asustó. Esa noche, mientras Marisol se instalaba en su habitación, las trillizas pusieron en marcha su plan. Habían conectado una manguera a la llave del agua del baño, pasándola por debajo de la puerta de la nueva cuidadora. La idea era inundar su cuarto mientras dormía. «Cuando despierte empapada y vea todas sus cosas flotando, saldrá corriendo de aquí», susurró Jimena, mientras Renata abría lentamente la llave. Lo que no esperaban era que Marisol seguía despierta, leyendo un libro junto a la ventana. Al ver el agua filtrándose bajo su puerta, no entró en pánico. Con calma tomó una toalla gruesa, la colocó para bloquear el flujo y luego, con movimientos precisos, abrió la puerta. Las trillizas, escondidas tras una columna del pasillo, observaron atónitas cómo Marisol seguía la manguera hasta su origen y cerraba la llave con tranquilidad. «Buenas noches, niñas», dijo en voz alta, aunque no podía verlas. «Si querían ayudarme a regar las plantas de mi habitación, se los agradezco, pero prefiero hacerlo durante el día. Ahora sugiero que vayan a dormir. Mañana será un día interesante para todas». Y con esas palabras, regresó a su habitación, dejando a las trillizas boquiabiertas y confundidas. «Esto no ha terminado», murmuró Ximena, pero había una nota de inseguridad en su voz que sus hermanas nunca habían escuchado antes. La resistencia. Inesperada. La mañana siguiente amaneció con un sol radiante que se filtraba por los ventanales de la mansión Valenzuela. En la cocina, doña Consuelo preparaba el desayuno con la eficiencia de quien conoce cada rincón de aquel espacio como la palma de su mano. A su lado, para su sorpresa, se encontraba Marisol, quien insistía en ayudar a pesar de las dificultades que su silla de ruedas representaba en aquel espacio no adaptado. «No es necesario que haga esto, señorita Marisol», dijo la anciana, ama de llaves, observando cómo la mujer cortaba fruta con destreza. «Su trabajo son las niñas, no la cocina». Marisol sonrió sin detenerse. «Mi trabajo, doña Consuelo, es crear un hogar. Y los hogares se construyen desde la cocina, ¿no cree?». La anciana la miró con curiosidad. En todos sus años al servicio de los Valenzuela, nunca había visto a ninguna de las institutrices anteriores interesarse por algo más que su sueldo y, quizás por impresionar a don Eduardo. Las trillizas aparecieron en la cocina minutos después, atraídas por el aroma de chocolate caliente y pan recién horneado. Se detuvieron en seco al ver a Marisol sirviendo el desayuno como si nada hubiera ocurrido la noche anterior. «Buenos días, niñas», saludó ella con naturalidad. «Espero que hayan dormido bien después de su aventura nocturna». Ximena y Renata intercambiaron miradas de desconcierto, mientras Paulina observaba a la mujer con creciente interés. «Hice chocolate con canela, como le gustaba a su madre», continuó Marisol colocando tazas humeantes sobre la mesa. «Doña Consuelo me contó que era su especialidad». Las tres se tensaron ante la mención de su madre. Nadie en la casa hablaba de ella tan abiertamente, como si su nombre fuera un tabú doloroso que todos preferían evitar. «¿Quién te dio permiso de hablar de nuestra madre?», espetó Ximena con los puños apretados. «No sabes nada de ella». Marisol no se inmutó ante la hostilidad. Con movimientos suaves se acercó a la mesa y tomó asiento junto a ellas. «Tienes razón, Ximena. No tuve el privilegio de conocerla, pero sé que fue una mujer extraordinaria que amaba a sus hijas más que a nada en el mundo.
y me parece injusto que su recuerdo se desvanezca en el silencio. Las palabras flotaron en el aire de la cocina como una presencia viva. Renata, siempre impulsiva, fue la primera en romper la tensión al tomar asiento y agarrar una de las tazas. ¿Cómo sabes que este era el chocolate favorito de mamá?, preguntó tras dar un sorbo cauteloso. Como dije, doña Consuelo, me lo contó. También me dijo que a ti te gusta con un poco más de azúcar, a Paulina con una pizca de chile y a Jimena exactamente como lo preparaba su madre. La precisión de Marisol las desconcertó. Ninguna de las cuidadoras anteriores se había molestado en aprender sus preferencias, mucho menos en implementarlas desde el primer día. El desayuno transcurrió en un silencio incómodo. Las niñas comían mirando de reojo a Marisol, quien parecía completamente a gusto, como si estuviera acostumbrada a navegar aguas turbulentas. Don Eduardo se unió brevemente, sorprendido de encontrar a sus hijas en la mesa sin gritos ni peleas. «Veo que han conocido a la señorita Gutiérrez», comentó, mientras tomaba una taza de café. «Espero que estén siendo educadas». «Lo están siendo, don Eduardo», respondió Marisol antes de que las niñas pudieran abrir la boca. «De hecho, estábamos discutiendo el programa para hoy. Les he sugerido comenzar con las clases de matemáticas, seguidas de literatura». Las trillizas. La miraron con asombro. No habían discutido nada semejante, y la mención de clases era lo último que esperaban escuchar durante el desayuno. Don Eduardo asintió, visiblemente complacido, y tras intercambiar algunas palabras más con Marisol, se despidió para dirigirse a la oficina, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a sus hijas. Apenas la puerta principal se cerró tras él, Jimena se levantó de un salto. «No vamos a tener ninguna clase contigo», declaró cruzándose de brazos. «Nuestros tutores privados vienen 3 veces por semana. Los otros días hacemos lo que queremos». Marisol tomó un sorbo de su chocolate antes de responder. «Entiendo. Entonces, ¿qué les gustaría hacer hoy?». La pregunta las tomó por sorpresa. Estaban preparadas para una batalla, para imposiciones y reglas, no para que alguien les preguntara su opinión. «Queremos ir al jardín», respondió Renata recuperándose primero. «Hace buen tiempo». «Excelente idea», asintió Marisol. «Yo también adoro los jardines. Vamos». El extenso jardín de la mansión Valenzuela era uno de los más hermosos de Lomas de Chapultepec, con árboles centenarios, fuentes de cantera y un laberinto de setos que había sido el orgullo de Mariana. Era un espacio que combinaba la majestuosidad con rincones íntimos de quietud. Pero para las trillizas, esa mañana, el jardín representaba la segunda fase de su plan. Mientras Marisol se desplazaba por los caminos empedrados, adaptados años atrás para el cochecito de las niñas cuando eran bebés, ellas corrían adelante, intercambiando señales y risitas. «¿Estás segura de esto?», preguntó Paulina a Jimena cuando se detuvieron junto a la fuente principal. «La caída podría lastimarla de verdad». «No la lastimará», respondió Jimena, aunque había un atisbo de duda en su voz. «Solo la asustará lo suficiente para que renuncie, como todas las demás». El plan era simple. Habían aflojado algunas baldosas del camino que llevaba hacia la Rosaleda, el lugar favorito de su madre. Cuando Marisol pasara por allí, la silla se atascaría y, si todo salía como esperaban, caería en el lodo que habían preparado estratégicamente. «Señorita Marisol», llamó Renata con fingida inocencia, «venga a ver las rosas. Están preciosas esta temporada». Marisol, que había estado observando un colibrí en uno de los arbustos, sonrió y comenzó a avanzar hacia donde la llamaban. Su silla se deslizaba con suavidad por el camino, hasta que, efectivamente, una de las ruedas se atascó en una baldosa suelta. Las trillizas contuvieron la respiración, esperando el desenlace, pero para su asombro, Marisol no perdió el equilibrio. Con una habilidad que delataba años de práctica, maniobró su silla con precisión, evitando caer en el lodo. Más sorprendente aún, se detuvo justo al borde, inclinándose ligeramente para examinar la trampa. «Interesante mezcla», comentó,
tomando un poco de lodo entre sus dedos. Tierra, agua y pintura, muy creativo, pero si querían crear un lodazal efectivo, les recomendaría añadir más arcilla. La consistencia es importante. Las niñas la miraban boquiabiertas desde su escondite detrás de un seto. No solo había evitado la trampa, sino que les estaba dando consejos para mejorarla. Les propongo algo, continuó Marisol, limpiándose los dedos con un pañuelo. Si querían experimentar con mezclas, podríamos hacer algo más productivo. ¿Qué les parece si preparamos pinturas naturales? Podríamos decorar macetas para el jardín. Paulina fue la primera en salir de su escondite, incapaz de contener su curiosidad. ¿Se puede hacer pintura con cosas del jardín? Por supuesto, respondió Marisol. Los pigmentos naturales existen desde mucho antes que las tiendas de arte. Tu madre era experta en eso, ¿sabes? Doña Consuelo me contó que solía pintar con ustedes usando flores y frutos. La mención de aquel recuerdo olvidado golpeó a Paulina como una ola inesperada. Imágenes borrosas de tardes soleadas, risas y manos manchadas de colores volvieron a su mente. Es verdad, murmuró. Hacíamos pinturas violetas con las moras del fondo. Ximena y Renata se acercaron también, atraídas por la memoria que su hermana había desenterrado. Y pintábamos piedras, añadió Renata con voz suave. Mamá decía que eran nuestras mascotas que no necesitaban comida. Por un momento, las tres parecieron más pequeñas, más vulnerables, como si la coraza de rebeldía se hubiera agrietado brevemente para dejar entrever a las niñas que realmente eran. Marisol no presionó. Con la paciencia de quien entiende el valor del silencio, esperó a que procesaran aquel recuerdo. Si quieren, dijo finalmente, podríamos intentarlo, o podemos hacer cualquier otra cosa que prefieran. Para sorpresa de todas, incluida ella misma, Ximena asintió. Está bien, pero luego haremos lo que nosotras queramos. Me parece justo, acordó Marisol. La mañana dio paso a una tarde inesperadamente pacífica. En el patio trasero, las cuatro experimentaban con pétalos, hojas y tierra para crear colores. Marisol les enseñaba técnicas que aprendió durante su rehabilitación, cuando la pintura se convirtió en su escape del dolor. El arte es una forma de hablar sin palabras, les explicaba, mientras mezclaba pétalos de bugambilia para obtener un rosa intenso. A veces lo que no podemos decir podemos pintarlo. Paulina, que había mostrado un talento natural, la observaba con atención. ¿Por qué está en silla de ruedas?, preguntó de repente con la franqueza característica de los niños. Ximena y Renata contuvieron el aliento, esperando una reacción negativa, pero Marisol respondió con la misma naturalidad con que hablaba de todo. Hace 5 años estuve en un accidente. Un autobús perdió el control en la carretera a Cuernavaca. Perdí la movilidad de mis piernas y también perdí. Su voz se quebró ligeramente, algo muy valioso. Las niñas intercambiaron miradas. Era la primera vez que veían una grieta en la serenidad de Marisol. ¿Le duele?, preguntó Renata con genuina preocupación. A veces, admitió Marisol, pero he aprendido que el dolor, como los colores, puede transformarse en algo diferente, algo que no nos destruya. El momento de vulnerabilidad compartida creó un puente invisible entre ellas. No era amistad, ni siquiera confianza plena, pero era un comienzo. La noche cayó sobre la mansión, trayendo consigo una calma inusual. Don Eduardo regresó tarde, como siempre, y se sorprendió al encontrar la casa en silencio. No había gritos, ni puertas azotándose, ni amas de llaves quejándose. Subió hasta la habitación de sus hijas y se detuvo en el umbral, observándolas. Las tres estaban dormidas, rodeadas de piedras pintadas con colores brillantes y patrones que le recordaron dolorosamente a las creaciones de Mariana. Al cerrar la puerta, se encontró con Marisol en el pasillo. Parece que ha tenido un buen día con ellas, comentó, con una mezcla de gratitud y recelo. Ha sido interesante, respondió Marisol. Sus hijas son extraordinarias, don Eduardo, brillantes, creativas y profundamente leales entre sí.
Solo necesitan sentirse seguras para mostrar quiénes son realmente. ¿Y cómo logró eso en un solo día, cuando otros han fracasado durante años? Marisol sonrió con esa expresión serena que comenzaba a intrigar a Eduardo. No lo he logrado todavía. Esto es solo el comienzo. Y respecto a cómo, digamos que entiendo lo que significa perder algo irreemplazable. Sus palabras quedaron flotando entre ellos, cargadas de un significado que ninguno estaba listo para explorar. Don Eduardo asintió brevemente y se retiró a su despacho, donde se sirvió un trago mientras observaba la ciudad iluminada a través del ventanal. Lo que no sabía era que, en su habitación, las trillizas no estaban realmente dormidas. Tan pronto como la puerta se cerró, Jimena se incorporó. «No podemos rendirnos tan fácil», susurró a sus hermanas. «Solo porque no cayó en una trampa y nos enseñó a hacer pinturas, no significa que sea diferente. Todas fingen al principio». «Pero parece sincera», argumentó Paulina, «y sabe cosas de mamá que las otras nunca se molestaron en aprender». «Eso es porque es más lista», insistió Jimena. «Está tratando de manipularnos. Mañana probaremos algo más fuerte. Si realmente es tan especial como creen, sobrevivirá. Si no». Las tres se miraron en la penumbra, con expresiones que mezclaban la determinación y la duda. El plan para el día siguiente quedó establecido. La cuerda en el pasillo, justo a la altura perfecta para que una persona en silla de ruedas no pudiera evitarla. Mientras tanto, en su habitación, Marisol contemplaba una fotografía enmarcada que había colocado en su mesita de noche. En ella, un niño pequeño sonreía a la cámara, con los mismos ojos color ámbar que ella. «Dame fuerzas, Miguel», susurró, acariciando el rostro en la imagen. «Estas niñas me necesitan tanto como yo a ellas». Con ese pensamiento, se preparó para el día siguiente, consciente de que la calma actual era solo el preludio de una nueva tormenta. Las verdaderas batallas apenas comenzaban, y Marisol sabía mejor que nadie que las heridas más profundas son las que no se ven a simple vista. Grietas en el muro. El amanecer del tercer día llegó con una expectativa silenciosa flotando en el aire de la mansión Valenzuela. Las trillizas habían colocado su trampa durante la madrugada. Una cuerda casi invisible tensada en el pasillo que conducía al comedor, calculada meticulosamente a la altura perfecta para que la silla de ruedas de Marisol se enredara. Detrás, habían dispuesto varios baldes con agua y harina, creando una mezcla que, al derramarse, produciría un engrudo imposible de limpiar. «Esta vez no podrá evitarlo», aseguró Jimena a sus hermanas, mientras observaban desde el recodo del pasillo. «Ni siquiera la verá venir». Paulina mordisqueaba su labio inferior, señal inequívoca de su nerviosismo. «¿Y si se lastima de verdad?», preguntó con un hilo de voz. «No se lastimará», respondió Renata, aunque sin la convicción habitual. «Solo quedará cubierta de masa y entenderá que este no es lugar para ella». El sonido de la puerta de Marisol abriéndose las alertó. Las tres se escondieron mejor, conteniendo la respiración. La mujer apareció en el pasillo, desplazándose con la gracia habitual en su silla. A medida que se acercaba a la trampa, las niñas sentían sus corazones acelerarse. Lo que ocurrió a continuación las dejó boquiabiertas. Justo antes de llegar a la cuerda, Marisol se detuvo. Sin prisa, sacó de su bolsillo una pequeña tijera y cortó el hilo casi invisible. Luego, con movimientos calculados, esquivó los baldes estratégicamente colocados y continuó su camino como si nada hubiera ocurrido. «Buenos días, niñas», dijo en voz alta sin siquiera girarse. «El desayuno estará listo en 10 minutos. Les sugiero que limpien esto antes de que su padre lo vea». Las trillizas salieron de su escondite, atónitas y frustradas. «¿Cómo supo?», exclamó Renata. «Era imposible ver la cuerda». «Quizás tiene ojos en la espalda», murmuró Jimena, recogiendo con rabia los restos de su plan fallido. Paulina, sin embargo, observaba el pasillo con renovada curiosidad. «O quizás está acostumbrada a mirar el mundo de manera diferente», dijo, más para sí misma que para sus hermanas. El desayuno transcurrió en un silencio tenso.
Don Eduardo se había marchado temprano a una reunión importante, dejándolas solas con Marisol. Las niñas esperaban algún tipo de reprimenda por la trampa, pero la mujer no mencionó el incidente. En su lugar, propuso el plan para el día. «Hoy tendremos una lección especial», anunció mientras servía jugo de naranja recién exprimido, sobre adaptación y supervivencia. «No queremos lecciones», respondió Jimena revolviendo su cereal sin probarlo. «Ya te dijimos que nuestros tutores vienen 3 veces por semana». Marisol asintió, como si considerara seriamente su objeción. «Entiendo. Entonces lo plantearé de otra forma. Hoy les mostraré por qué sus trampas no funcionan conmigo». Esa proposición captó inmediatamente la atención de las 3. «¿Nos dirás cómo supiste lo de la cuerda?», preguntó Renata inclinándose hacia adelante con interés. «Les mostraré eso y mucho más», confirmó Marisol, «pero con una condición. Después, ustedes me contarán por qué sienten la necesidad de ahuyentar a cada persona que intenta acercarse». Las hermanas intercambiaron miradas dudosas. Era la primera vez que alguien les pedía explicar sus motivos, en lugar de simplemente juzgarlas o castigarlas. «De acuerdo», aceptó finalmente Jimena, haciendo de portavoz. «Pero solo te contaremos si realmente nos impresionas». Marisol sonrió aceptando el desafío. Tras el desayuno, se dirigieron a la sala principal. Allí, para sorpresa de las niñas, Marisol comenzó a preparar un circuito improvisado con muebles, cojines y objetos diversos. «¿Qué están haciendo sus ojos ahora mismo?», preguntó, mientras colocaba un jarrón en un punto específico. «Mirándote», respondió Renata confundida. «Exactamente. Están siguiendo mis movimientos, notando lo que hago, anticipando mis acciones. Así es como veo el mundo desde hace 5 años, no solo con mis ojos, sino con todos mis sentidos alerta. Cuando pierdes algo tan fundamental como la capacidad de caminar, el resto de ti se agudiza». Marisol tomó un pañuelo de seda de uno de los cojines decorativos. «Jimena, ven aquí», indicó. «Voy a vendarte los ojos». La niña se acercó con recelo, pero permitió que le cubriera la vista. «Ahora intenta cruzar la sala sin tocar nada», instruyó Marisol. Lo que siguió fue una serie de tropiezos, risas y frustración. Jimena, siempre tan segura, se sentía completamente perdida sin su visión. Después fue el turno de Renata y finalmente de Paulina. Cada una experimentó la misma desorientación. «Esto es lo que sentí los primeros meses después del accidente», explicó Marisol cuando las 3 se sentaron a su alrededor, fascinadas a su pesar. «Como si el mundo entero fuera una trampa esperando para hacerme caer. Pero entonces descubrí algo. Podía aprender a percibir las cosas de manera diferente». Les enseñó cómo escuchar los sutiles cambios en la acústica de una habitación para detectar obstáculos, cómo sentir las vibraciones en el suelo, cómo prestar atención a detalles que la mayoría pasaría por alto. «Vi la cuerda esta mañana porque noté las pequeñas marcas en la alfombra donde la habían tensado», reveló. «Y sabía de Mindose los baldes porque escuché el sonido del líquido cuando pasé cerca». Las niñas la miraban ahora con una mezcla de asombro y respeto involuntario. «¿Por eso no te caíste en el jardín?», preguntó Paulina. «¿Porque sentiste las baldosas flojas?». «Exactamente», asintió Marisol. «Después de años dependiendo de una silla de ruedas, desarrollas un sexto sentido para los terrenos traicioneros». Por primera vez desde su llegada, las trillizas parecían genuinamente interesadas en lo que tenía que enseñarles. La lección continuó toda la mañana, transformándose en un juego donde Marisol les vendaba los ojos por turnos y las guiaba para que desarrollaran sus otros sentidos. Cuando llegó el mediodía, estaban tan absortas en la actividad que Cepita sorprendieron al escuchar el teléfono de Marisol sonar. «Disculpen», dijo ella revisando el mensaje. «Parece que su padre nos invita a acompañarlo esta noche. Hay una gala benéfica de su empresa y quiere que asistamos». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el momento de camaradería que habían construido. «Nunca nos lleva a esos eventos», murmuró Renata confundida. «Dice que no sabemos comportarnos. Tal vez está probándote»,
sugirió Ximena recuperando su actitud desafiante. «Quiere ver si puedes controlarnos en público». Marisol guardó su teléfono con calma. «O tal vez quiere compartir algo importante con ustedes y necesitaba una excusa para hacerlo», respondió. «Las personas a veces tienen dificultades para expresar lo que realmente desean». El resto del día transcurrió en preparativos para la gala. Las trillizas, a pesar de su resistencia inicial, no podían ocultar su emoción ante la perspectiva de asistir a un evento formal con su padre. Marisol las ayudó a elegir vestuarios apropiados, enseñándoles pequeños trucos de etiqueta que había aprendido durante su vida anterior como profesora universitaria. «¿Estudiaste en la universidad?», preguntó Paulina, mientras Marisol le trenzaba el cabello con delicadeza. «Fui profesora de literatura en la UNAM. Durante 7 años», respondió. «Enseñaba sobre el poder de las historias para transformar vidas». «¿Y lo dejaste por el accidente?», inquirió Renata, quien se probaba zapatos frente al espejo. Una sombra cruzó brevemente el rostro de Marisol. «El accidente cambió muchas cosas, pero no fue solo por eso que dejé de enseñar en la universidad. A veces la vida te muestra que puedes hacer una diferencia de otras maneras». Ximena, que había estado inusualmente silenciosa, finalmente habló. «Dijiste que perdiste algo muy valioso en el accidente. ¿Qué fue?». La habitación quedó en completo silencio. Incluso doña Consuelo, que había entrado con algunas toallas limpias, se detuvo, como si el aire se hubiera congelado. Marisol terminó la trenza de Paulina antes de responder, con voz suave pero firme. «Perdí a mi hijo, Miguel. Tenía 6 años. Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. Las niñas, que habían conocido el dolor de perder a su madre, sintieron una conexión inmediata con aquella pérdida. «Lo siento», murmuró Ximena, y por primera vez desde que Marisol llegó, su voz carecía de cualquier hostilidad. «Yo también lo siento por ustedes», respondió Marisol, «porque sé exactamente cómo se siente ese vacío que nunca termina de llenarse». El momento de vulnerabilidad compartida creó un puente invisible entre ellas. No era compasión superficial, ni lástima, sino el reconocimiento mutuo de un dolor que las había marcado de formas similares. La llegada de don Eduardo interrumpió la conversación. Apareció en la puerta de la habitación, imponente en su traje de gala negro, con una expresión de sorpresa al ver a sus hijas preparadas y sin el habitual caos que precedía cualquier salida familiar. «Están hermosas», comentó, con evidente incomodidad ante la muestra de afecto paternal. «El auto estará listo en media hora». Las trillizas, repentinamente tímidas ante el raro cumplido de su padre, asintieron en silencio. Cuando don Eduardo se retiró, Ximena se volvió hacia Marisol. «No has cumplido tu parte del trato», le recordó. «Nos mostraste cómo detectas nuestras trampas, pero nosotras no te hemos contado por qué lo hacemos». Marisol sonrió, mientras acomodaba su propio vestido, un elegante diseño en tono azul marino que complementaba su silla, especialmente adaptada para la ocasión. «Todavía tenemos toda la noche», respondió, «y algo me dice que será una noche reveladora para todas». La gala benéfica de Corporación Valenzuela se celebraba en el impresionante Museo Nacional de Arte, en el centro histórico de la Ciudad de México. El edificio neoclásico, iluminado, especialmente para la ocasión, resplandecía como un faro cultural entre los edificios coloniales de la zona. A su llegada, las trillizas no pudieron evitar sentirse intimidadas. Nunca habían asistido a un evento de tal magnitud con su padre. La crème de la sociedad mexicana estaba presente. Políticos, empresarios, celebridades y filántropos, todos elegantemente vestidos y participando en conversaciones que oscilaban entre la caridad sincera y el networking estratégico. Don Eduardo, transformado en el anfitrión carismático que reservaba exclusivamente para su vida pública, las presentaba con orgullo fingido. «Mis hijas, Ximena, Renata y Paulina, y su tutora, la señorita Marisol Gutiérrez». Las niñas respondían con la cortesía ensayada durante la tarde,
sorprendiendo a su padre con su comportamiento impecable. Marisol, por su parte, se desenvolvía con una naturalidad que desconcertaba a Eduardo. Lejos de sentirse disminuida por su condición física, parecía brillar con luz propia, atrayendo miradas de admiración y respeto. Fue durante uno de estos intercambios sociales cuando apareció ella, Gabriela Montero, heredera de una importante cadena hotelera, y desde hacía meses una presencia constante en la vida de don Eduardo. Alta, elegante, con el cabello negro recogido en un moño perfecto y un vestido rojo que destacaba entre el mar de trajes oscuros. «Eduardo, querido», saludó, con un beso en cada mejilla. «Qué sorpresa más encantadora. No sabía que traerías a las niñas». Su tono dulce contrastaba con la mirada calculadora que dirigió hacia Marisol. «Y veo que has contratado nueva ayuda. ¡Qué interesante elección!». Don Eduardo, visiblemente incómodo, realizó las presentaciones formales. «Gabriela, te presento a Marisol Gutiérrez, la nueva tutora de las niñas». Marisol Gabriela Montero es una querida amiga y socia en varios proyectos. Las dos mujeres intercambiaron saludos corteses, evaluándose mutuamente con la precisión de dos felinos compartiendo territorio. «Debe ser todo un desafío encargarse de estas tres preciosidades», comentó Gabriela con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, especialmente con su situación particular. Marisol sostuvo su mirada sin inmutarse. «Cada niño es un universo por descubrir», respondió. «Y estas tres jóvenes son extraordinarias. Su padre debe estar inmensamente orgulloso». La mención de orgullo paternal pareció incomodar tanto a don Eduardo como a Gabriela. Las trillizas, observando el intercambio con atención, notaron la tensión subyacente. «Si me disculpan», intervino Gabriela tomando el brazo de Eduardo, «necesito robarte un momento para presentarte a los Mendoza. Acaban de llegar de 1909, España, y están interesados en el proyecto de Cuernavaca». Antes de ser arrastrado, don Eduardo se dirigió a Marisol. «¿Podrías encargarte de las niñas un momento? Volveré pronto». Cuando se alejaron, Jimena soltó un bufido despectivo. «Siempre se hace lo mismo», murmuró. «Nos trae para exhibirnos como trofeos y luego nos abandona con la niñera de turno». Marisol observó a las niñas, notando la decepción tras su fachada de indiferencia. «¿Quién es esa mujer?», preguntó mientras las guiaba hacia una mesa. «Con aperitivos». «Gabriela Montero», respondió Paulina. «Está obsesionada con papá desde que mamá se fue. Siempre nos trae regalos caros y habla como si fuéramos bebés. Y papá cae redondito», añadió Renata. «Ella pretende que le importamos, pero cuando él no mira, nos trata como estorbos». Marisol asintió, procesando la información. «¿Y ese es uno de los motivos por los que ahuyentan a las cuidadoras?», inquirió, recordando el trato de la Páez. «Mañana. ¿Creen que todas estamos interesadas en su padre o en su dinero?». Las tres guardaron silencio, intercambiando miradas cómplices. «Algunas sí lo estaban», admitió finalmente Jimena. «Vimos cómo una de ellas revisaba los cajones de papá buscando cosas de valor. Otra le enviaba mensajes inapropiados. Y todas, absolutamente todas, fingían querernos cuando él estaba presente, pero nos trataban como una carga cuando estábamos a solas. Además», continuó Paulina, «ninguna se quedaba el tiempo suficiente para importarnos. ¿Para qué encariñarse con alguien que se va a ir?». La honestidad cruda de las niñas conmovió a Marisol. Comprendió que detrás de cada travesura, de cada trampa, había un mecanismo de defensa perfeccionado tras años de decepciones. «Entiendo», dijo finalmente, «y les agradezco su sinceridad, pero deben saber algo. No todas las personas que entran en sus vidas están de paso. Algunas llegamos para quedarnos si nos dan la oportunidad». Las palabras quedaron flotando entre ellas, cargadas de una promesa que ninguna se atrevía a creer del todo. Antes de que pudieran responder, la orquesta comenzó a tocar y el evento entró en su fase formal. Desde el otro lado del salón, Gabriela observaba la interacción con creciente irritación. La familiaridad con que las trillizas trataban a
La nueva tutora representaba una amenaza para sus planes cuidadosamente elaborados. Durante meses había trabajado para posicionarse como la candidata perfecta para llenar el vacío que Mariana había dejado, tanto en la vida de Eduardo como en su imperio empresarial. «Parece que tus hijas han congeniado con su nueva niñera», comentó con fingida ligereza. «Es conmovedor ver cómo alguien en su condición se esfuerza tanto». Don Eduardo, distraído con conversaciones de negocios, apenas registró el veneno en sus palabras. «Marisol ha logrado más en 3 días que las anteriores en semanas», respondió, observando a lo lejos cómo sus hijas escuchaban atentamente algo que la mujer les explicaba. «Tienen un comportamiento irreprochable esta noche». Gabriela endureció su sonrisa. «Claro, ahora están portándose bien, pero ¿has investigado su pasado? ¿Sabes realmente quién es? Me preocupa que alguien con un historial complicado esté tan cerca de las niñas». La semilla de la duda estaba plantada, y mientras la gala continuaba con su rutina de discursos y donaciones, 2 fuerzas opuestas comenzaban a tomar forma en torno a la familia Valenzuela: la sanación que Marisol ofrecía y la manipulación que Gabriela orquestaba desde las sombras. Veneno sutil. Los días siguientes a la gala transcurrieron con una extraña calma en la mansión Valenzuela. Las trillizas, sin abandonar del todo su rebeldía, habían comenzado a bajar la guardia con Marisol. Ya no preparaban trampas elaboradas ni intentaban sabotear sus pertenencias. En su lugar, una curiosidad cautelosa parecía guiar sus interacciones. Marisol había establecido una rutina que combinaba estudios, arte y conversaciones sobre literatura. Descubrió que Jimena tenía un talento natural para las matemáticas, aunque lo ocultaba bajo capas de desinterés, que Renata poseía un oído extraordinario para la música, y que Paulina, la más silenciosa, escribía historias en un cuaderno que guardaba celosamente bajo su almohada. Aquella mañana de sábado, las 4 se encontraban en el invernadero que Mariana había mandado construir años atrás y que había quedado prácticamente abandonado tras su partida. Marisol había sugerido rehabilitarlo como proyecto conjunto. «Tu madre amaba este lugar», comentó, mientras ayudaba a Paulina a trasplantar unos esquejes de lavanda. «Doña Consuelo dice que pasaba horas aquí, experimentando con cruces, de flores. Venía todas las mañanas», recordó Renata, limpiando con cuidado una mesa de trabajo cubierta de polvo. «Nos dejaba ayudarla a regar, pero solo las plantas seguras. Decía que algunas eran demasiado delicadas para nuestras manos inquietas». «O demasiado venenosas», añadió Jimena, examinando los restos marchitos de lo que alguna vez fue un jardín exuberante. Tenía una sección que mantenía cerrada, con llave. Nos advertía que nunca tocáramos esas plantas sin guantes. Marisol observó con interés el rincón que señalaba Jimena, una pequeña área separada por una puerta de cristal esmerilado, ahora cubierta de telarañas. «Tu madre era botánica, ¿verdad?», preguntó, recordando las conversaciones con doña Consuelo. «Investigadora en etnobotánica», precisó Paulina con orgullo. «Estudiaba plantas medicinales tradicionales, viajaba a comunidades indígenas y aprendía de curanderos locales». Marisol sonrió ante la precisión de la niña. «Eso explica su interés por especies poco comunes», comentó, acercándose a la puerta cerrada. «¿Tienen la llave de esta sección?». Las trillizas intercambiaron miradas dudosas. «Papá guardó todas sus llaves en una caja fuerte después de que se fue», respondió Renata. «Nunca nos permitió entrar ahí de nuevo». Marisol asintió, respetando aquel límite. En vez de insistir, dirigió la atención de las niñas hacia las plantas que podían salvar. Durante las siguientes horas, trabajaron juntas limpiando, podando y regando lo que quedaba del jardín interior. Para sorpresa de todas, muchas de las especies resultaron ser más resistentes de lo que parecían. Bajo capas de polvo y abandono, la vida persistía. «Es como nosotras», murmuró Paulina, mientras descubría un brote verde en lo que parecía un tallo seco. «Parece muerto por fuera, pero sigue vivo por dentro». Marisol la miró con ternura,
reconociendo la profundidad de aquella observación. Estaba a punto de responder cuando el sonido de tacones sobre el suelo de mármol interrumpió el momento. Gabriela Montero apareció en la entrada del invernadero, impecable en un traje sastre color crema que contrastaba con el ambiente de tierra y verdor. Su expresión al observar a las 4 cubiertas de tierra y con el cabello despeinado oscilaba entre el disgusto y la condescendencia. «¡Qué escena tan bucólica!», exclamó, sin acercarse demasiado para evitar ensuciarse. «Eduardo me dijo que estarían aquí, pero no imaginé encontrarlas así. Parece que han contratado a una jardinera en vez de una tutora». Las trillizas se tensaron visiblemente ante su presencia. Marisol, percibiendo su incomodidad, se adelantó con una sonrisa serena. «Buenos días, señora Montero. Estamos recuperando el invernadero de Mariana como proyecto educativo. Las niñas están aprendiendo botánica práctica». Gabriela avanzó unos pasos, examinando el espacio con desdén apenas disimulado. «Qué particular enfoque pedagógico», comentó, «aunque no estoy segura de que ensuciarse y jugar con tierra sea lo más adecuado para las herederas de los Valenzuela. Eduardo quiere que asistan a las mejores universidades del mundo. Las mejores universidades valoran estudiantes que saben ensuciarse las manos por el conocimiento», respondió Marisol con suavidad. «Además, están conectando con el legado de su madre. Eso no tiene precio». La mención de Mariana provocó un destello de irritación en los ojos de Gabriela. «Claro, su madre», dijo, suavizando su tono al dirigirse a las niñas. «Queridas, vine porque su padre me pidió que las llevara de compras. Está organizando una cena importante para el próximo fin de semana y quiere que estén perfectamente vestidas. ¿No es emocionante?». Las trillizas miraron a Marisol como buscando su aprobación o consejo. Este pequeño gesto no pasó desapercibido para Gabriela, cuya sonrisa se tensó ligeramente. «¿Una cena?», preguntó Marisol. «Don Eduardo no me había comentado nada al respecto». «Es un evento reciente», explicó Gabriela, con un tono que sugería que no le debía explicaciones. «Vendrán inversionistas importantes de Europa. Eduardo quiere presentarles a su familia». La implicación de que ella formaba parte de esa familia flotó en el aire como un perfume demasiado intenso. «Nosotras podemos ir solas con la señora Montero», intervino sorpresivamente Jimena, con una sonrisa que Marisol nunca le había visto. «¿Verdad, hermanas?». Renata y Paulina la miraron confundidas, pero asintieron después de un momento. Había algo en los ojos de Jimena, una chispa de determinación que les indicaba seguirle la corriente. Marisol estudió a las niñas, intrigada por este repentino cambio. «Si ustedes lo prefieren así, está bien», concedió. «Puedo aprovechar para avanzar aquí mientras regresan». Gabriela no ocultó su satisfacción ante esta pequeña victoria. «Perfecto. Niñas, vayan a cambiarse. Las espero en el auto en 15 minutos». Cuando las trillizas subieron a su habitación, Gabriela se quedó a solas con Marisol. El aire entre ambas se cargó de una tensión casi palpable. «Debe ser agotador», comenzó Gabriela, examinando sus perfectas uñas. «Cuidar de 3 niñas problemáticas en su condición». Marisol continuó trasplantando una pequeña planta sin dejarse provocar. «Mi condición me ha enseñado paciencia y perspectiva, señora Montero. Veo a las niñas como son realmente, jóvenes brillantes procesando un dolor profundo». Gabriela se acercó, bajando la voz aunque estaban solas. «Seamos francas, ¿quiere? No sé qué busca en esta familia, ni qué historia triste usó para conmover a Eduardo, pero le advierto, conozco a los Valenzuela mucho antes que usted. Tengo planes que no incluyen a una intrusa jugando a la madre sustituta». Marisol finalmente levantó la mirada, sosteniendo los ojos de Gabriela sin parpadear. «Mi único interés es el bienestar de esas niñas, señora Montero. No tengo planes, más allá de ayudarlas a sanar». «Qué conmovedor», respondió Gabriela con desdén. «Pero ambas sabemos que nadie hace nada gratis en este mundo, especialmente alguien con su historial».
La mención de un historial encendió una alarma en Marisol, pero mantuvo su expresión impasible. Si tiene algo específico que decir, preferiría que fuera directa. Gabriela sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Todo a su tiempo, querida. Por ahora disfrute de su jardincito. Yo me encargaré de las niñas hoy. Con esas palabras, salió del invernadero, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y amenazas veladas. Marisol permaneció inmóvil unos instantes, procesando lo ocurrido. Había subestimado a Gabriela, Montero y el alcance de su influencia. Mientras tanto, en su habitación, las trillizas se cambiaban rápidamente de ropa, pero no para ir de compras. ¿Estás segura de esto?, preguntó Paulina, mientras Jimena sacaba una pequeña cámara digital de su escondite bajo la cama. Completamente, respondió la mayor. Esa mujer está tramando algo contra Marisol. Lo vi en sus ojos cuando llegó. Es la misma mirada que tenía cuando logró que papá despidiera a la cocinera que nos daba dulces a escondidas. «¿Pero por qué dejarías que nos llevara de compras?», cuestionó Renata. «Pensé que la odiabas». Ximena sonrió, una sonrisa que reflejaba la astucia que tanto preocupaba a su padre. «Porque no iremos de compras. La seguiremos el resto del día. Necesitamos saber qué está planeando». Las tres se miraron unidas por primera vez en una misión que no involucraba atormentar a una cuidadora, sino protegerla. Mientras las trillizas ejecutaban su plan, Eduardo se encontraba en su oficina del centro, revisando documentos con aire distraído. Desde la gala, algo había cambiado en su percepción de Marisol Gutiérrez. La forma en que sus hijas la miraban, cómo respondían a su guía sin las habituales explosiones de rebeldía, había despertado en él una mezcla de alivio y ¿celos? El intercomunicador de su escritorio zumbó, interrumpiendo sus pensamientos. «Don Eduardo, la señora Montero está en la línea 2», anunció su secretaria. Suspiró antes de tomar la llamada. Gabriela había sido un apoyo importante tras la pérdida de Mariana, tanto en lo personal como en lo profesional. Sus contactos y su astucia para los negocios habían ayudado a expandir el imperio Valenzuela en momentos críticos. Pero últimamente, su presencia constante comenzaba a sentirse como una presión sutil y constante. «Gabriela», saludó, intentando sonar más animado de lo que se sentía. «Pensé que estarías con las niñas». «Hubo un cambio de planes, querido», respondió. «Ella, las dejé en casa, necesitaba hablar contigo sobre algo importante, sobre la señorita Gutiérrez». Eduardo se tensó involuntariamente. «¿Qué pasa con ella?» «He estado investigando su pasado, por el bien de las niñas», explicó Gabriela con un tono que mezclaba preocupación y urgencia. «Y he descubierto cosas perturbadoras. ¿Sabías que estuvo involucrada en un escándalo en la universidad donde trabajaba? Aparentemente, hubo acusaciones graves que nunca llegaron a juicio». «¿Qué tipo de acusaciones?», preguntó Eduardo, sintiendo una inquietud creciente. «Preferiría no discutirlo por teléfono», respondió ella. «Tengo documentos que deberías ver. Podemos encontrarnos esta tarde. Es realmente importante, Eduardo. Se trata de la seguridad de tus hijas». Después de acordar una reunión, don Eduardo colgó el teléfono con un peso en el estómago. Parte de él quería descartar las insinuaciones de Gabriela como manipulaciones, pero otra parte, la del padre constantemente preocupado por fallarle a sus hijas, no podía ignorar cualquier señal de alarma. Abrió su computadora y, tras dudar un momento, tecleó el nombre de Marisol Gutiérrez en el buscador. Los resultados iniciales parecían inocuos. Algunos artículos académicos sobre literatura latinoamericana, menciones en conferencias sobre educación inclusiva, fotografías de una Marisol más joven, de pie y sonriente, recibiendo un premio por excelencia docente. Pero entonces, en la tercera página de resultados, encontró un titular que le heló la sangre. «Tragedia en la carretera a Cuernavaca. Profesor universitario bajo investigación». Antes de que pudiera abrir el enlace, su teléfono sonó nuevamente. Era su asistente, recordándole una reunión inminente con inversionistas japoneses. Con reluctancia, cerró la búsqueda,
prometiéndose revisarla más tarde. La semilla de la duda, sin embargo, ya había comenzado a germinar. De vuelta en la mansión Valenzuela, Marisol terminaba de ordenar el invernadero cuando notó algo extraño: el silencio. Conocía suficientemente bien a las trillizas para saber que el silencio nunca era una buena señal. Dejando sus herramientas, se dirigió hacia la casa principal. «¿Doña Consuelo?», llamó al encontrar al ama de llaves en la cocina. «¿Las niñas ya se fueron con la señora Montero?». La anciana la miró confundida. «¿Irse? No, señorita. La señora Montero se marchó sola hace casi una hora. Dijo que las niñas habían cambiado de opinión y se quedarían con usted». Un escalofrío recorrió la espalda de Marisol. Rápidamente se dirigió a la habitación de las trillizas, encontrándola vacía. Una revisión rápida de la mansión confirmó sus temores. No estaban en ninguna parte. «¿Cuándo fue la última vez que las vio?», preguntó a doña Consuelo, intentando mantener la calma. «Bajaron después de cambiarse, pero no las vi salir», respondió la mujer, preocupándose también. «Pensé que estaban con usted en el invernadero». Marisol intentó llamar al celular de Jimena, el único que don Eduardo permitía entre las tres hermanas, pero saltó directamente al buzón de voz. Estaba considerando llamar al propio Eduardo, cuando notó algo en la mesa del recibidor, una nota escrita con la caligrafía inconfundible de Paulina. «No se preocupe, estamos siguiendo a la bruja. Tenemos un plan. Volveremos para la cena. Las tres mosqueteras». Marisol no sabía si sentirse aliviada o más preocupada aún. Por un lado, las niñas habían confiado lo suficiente para dejarle una nota. Por otro, estaban siguiendo a una mujer poderosa y con contactos por toda la ciudad. «Doña Consuelo, necesito saber a dónde pudo haber ido la señora Montero hoy», dijo, tomando una decisión. «¿Tiene alguna idea de su rutina?». La anciana frunció el ceño pensativa. «Los sábados suele almorzar en el club de golf Las Lomas. Luego tiene sesión de spa en ese lugar nuevo del Pedregal, el exclusivo para celebridades. Y últimamente, pasa las tardes en las oficinas de don Eduardo, aunque él no esté». Marisol asintió, un plan formándose en su mente. «Necesito que me consiga un taxi, por favor. Y si las niñas regresan antes que yo, llámeme inmediatamente». Mientras Marisol se preparaba para salir en busca de las trillizas, éstas se encontraban en el elegante restaurante del Club de Golf Las Lomas, escondidas estratégicamente detrás de una enorme maceta decorativa. Desde allí podían observar a Gabriela almorzando con tres mujeres que parecían salidas de la misma fábrica de perfección artificial. Cabello impecable, joyas discretas pero costosas y sonrisas que no alcanzaban sus ojos. «¿Puedes escuchar lo que dicen?», susurró Renata a Ximena, quien intentaba acercarse más sin ser descubierta. «Algo sobre papá y una cena importante», respondió. Y acaba de mencionar a Marisol. Paulina, mientras tanto, tomaba fotografías disimuladamente con la pequeña cámara digital. «Miren sus expresiones», murmuró. «Están planeando algo malo, lo sé». Las trillizas continuaron su vigilancia, moviéndose sigilosamente entre el personal del restaurante. Años de travesuras les habían enseñado a pasar desapercibidas cuando era necesario. Sin embargo, lo que no sabían era que alguien más las observaba a ellas. En una mesa distante, un hombre de aspecto serio miraba fijamente a las niñas, hablando en voz baja por teléfono. Era Ricardo Mendoza, jefe de seguridad de Corporación Valenzuela y hombre de confianza de don Eduardo. «Señor, sus hijas están aquí en Las Lomas siguiendo a la señora Montero», informaba. «¿Quiere que intervenga o solo que las vigile? Ali». Otro lado de la línea, Eduardo Valenzuela sentía cómo su día se complicaba cada vez más. «Solo vigílalas, Ricardo. Asegúrate de que estén seguras, pero no intervengas a menos que sea absolutamente necesario. Y, por favor, que Gabriela no se entere de que están ahí». Después de colgar, Eduardo se quedó mirando por la ventana de su oficina. El rompecabezas se volvía más confuso con cada pieza nueva. ¿Por qué sus hijas estaban espiando a Gabriela? ¿Qué había de cierto en las acusaciones contra Marisol?
y sobre todo, cómo había perdido tanto el control de su propia familia. En ese momento, su secretaria anunció la llegada de Gabriela. La mujer entró con la seguridad de quien se sabe en terreno conquistado, sosteniendo una carpeta que depositó ceremoniosamente sobre el escritorio. «Aquí está todo, Eduardo», dijo sin preámbulos. «El accidente, la investigación, los rumores en la universidad. Tu nueva tutora no es quien dice ser». Eduardo tomó la carpeta con manos ligeramente temblorosas, sin notar la sonrisa de satisfacción que cruzó brevemente el rostro de Gabriela. Mientras comenzaba a leer, ella se acercó a la ventana, observando la ciudad que ya consideraba parte de su futuro imperio. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en el pasillo exterior, Marisol Gutiérrez acababa de llegar, guiada por una corazonada y la información de doña Consuelo. Y no venía sola. Las trillizas, interceptadas por ella en la entrada del edificio, después de seguir a Gabriela desde el club, la acompañaban con expresiones que mezclaban la vergüenza de haber sido descubiertas y la determinación de proteger a quien sorprendentemente había comenzado a importarles. El destino de la familia Valenzuela estaba a punto de decidirse, mientras verdades y mentiras se entrelazaban como las raíces de aquellas plantas venenosas que Mariana había cultivado con tanto cuidado, hermosas, letales y extraordinariamente resistentes. Verdades que queman. El aire acondicionado del pasillo, exterior a la oficina de don Eduardo, zumbaba suavemente, creando un contrapunto al latido acelerado del corazón de Marisol. Las trillizas, inusualmente silenciosas, permanecían a su lado, intercambiando miradas cargadas de preocupación. A través de la puerta entreabierta, fragmentos de conversación flotaban hacia ellas como dagas invisibles. Conducía bajo los efectos del alcohol, la voz de Gabriela cargada de falsa preocupación. El niño era su hijo, pero hay rumores sobre más insinuaciones venenosas, encubrimiento por parte de la universidad, mentiras entretejidas con verdades a medias. Marisol cerró los ojos brevemente, sintiendo cómo viejas heridas se abrían de nuevo. Las niñas percibieron su dolor y en un gesto instintivo, Paulina tomó su mano. «¿Es verdad?», susurró la niña con una madurez impropia de sus 11 años. «¿Lo que está diciendo esa mujer sobre usted?». Antes de que Marisol pudiera responder, la voz de don Eduardo resonó con claridad desde el interior de la oficina. «No puedo tener a alguien así cerca de mis hijas, Gabriela. Debo pedirle que se vaya inmediatamente». Las palabras cayeron como una sentencia. Renata y Ximena se tensaron, mientras Paulina apretaba con más fuerza la mano de Marisol. «Tenemos que entrar», declaró Ximena con determinación. «No pueden despedirla sin escuchar nuestra versión». Marisol negó suavemente con la cabeza. «No, Ximena. Esta es una conversación que debo tener a solas con tu padre. Ustedes esperarán aquí con Ricardo». El jefe de seguridad, que las había seguido discretamente desde que entraron al edificio, asintió desde su posición a unos metros de distancia. «Pero», comenzó a protestar Renata. «Confíen en mí», interrumpió Marisol con una sonrisa que intentaba transmitir más seguridad de la que sentía. «A veces, las batallas más importantes deben librarse en solitario». Con esas palabras, enderezó su postura en la silla de ruedas y avanzó hacia la puerta. Las niñas observaron con una mezcla de admiración y temor cómo Marisol entraba a la oficina, cerrando la puerta tras ella. El silencio que siguió a su entrada fue absoluto. Don Eduardo, de pie junto a la ventana con la carpeta abierta en sus manos, la miró como si viera a un fantasma. Gabriela, sentada cómodamente en uno de los sillones de cuero, no pudo ocultar su sorpresa ante la interrupción. «Marisol», pronunció Eduardo finalmente, recuperando la compostura. «No esperaba verla aquí». «Imagino que no», respondió ella avanzando hasta el centro de la habitación. «Pero creo que es mejor aclarar las cosas cara a cara en lugar de a través de informes sesgados». Su mirada se posó brevemente en la carpeta que Eduardo sostenía,
Gabriela se levantó con un movimiento fluido, como una serpiente preparándose para atacar. «Esto es una conversación privada», dijo con frialdad apenas contenida. «Estamos discutiendo asuntos familiares que no le conciernen». Marisol la miró directamente sin dejarse intimidar. «Al contrario, señora Montero, están discutiendo mi vida, mi pasado y mi relación con 3 niñas que me importan profundamente. Eso me concierne más que a nadie en esta habitación». Eduardo dejó la carpeta sobre el escritorio y se pasó una mano por el rostro, evidentemente agotado por la situación. «Marisol, estos documentos contienen acusaciones muy graves», dijo señalando la carpeta. «Conducir bajo los efectos del alcohol, negligencia que resultó en la pérdida de su hijo, falsificación de informes médicos». «Mentiras», interrumpió Marisol con voz firme pero serena. «Algunas completas, otras retorcidas hasta ser irreconocibles. ¿Puedo?», preguntó extendiendo la mano hacia la carpeta. Eduardo asintió entregándosela. Marisol la abrió y examinó rápidamente su contenido, reconociendo fragmentos de artículos de prensa manipulados, informes policiales incompletos y, lo más doloroso, fotografías del accidente que había destrozado su vida. «Esto es lo que realmente sucedió, don Eduardo», comenzó cerrando la carpeta. «Hace 5 años mi esposo, mi hijo Miguel y yo regresábamos de un fin de semana en Cuernavaca. Mi esposo conducía. Era profesor de química en la misma universidad donde yo enseñaba literatura. Un camión de carga perdió el control en una curva e impactó nuestro vehículo de frente. Su voz se mantuvo firme, aunque sus ojos reflejaban un dolor antiguo que nunca había sanado completamente. Mi esposo murió instantáneamente. Miguel falleció camino al hospital. Yo sobreviví, pero perdí la movilidad de mis piernas. No hubo alcohol involucrado, no hubo negligencia, solo una tragedia aleatoria, como tantas en nuestras carreteras». Eduardo la escuchaba en silencio, su expresión indescifrable. Gabriela, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. «Eso no explica las acusaciones de la universidad», insistió. «¿Por qué te despidieron si eras tan inocente?». Marisol suspiró, como quien se prepara para revelar una herida que nunca ha mostrado a nadie. «No me despidieron, renuncié. Después del accidente caí en una depresión profunda. Pasé meses en rehabilitación, física y psicológica. Cuando finalmente estuve lista para volver, descubrí que mi puesto había sido ocupado por la esposa de un decano influyente. Intentaron relegarme a un puesto administrativo, alegando que mi condición dificultaría mi labor docente». Eduardo frunció el ceño, comenzando a ver grietas en la narrativa que Gabriela le había presentado. «Peleé legalmente por mis derechos», continuó Marisol, «y gané. La universidad se vio obligada a ofrecerme una compensación y a restituirme en mi puesto original. Pero para entonces yo ya había comprendido que mi propósito estaba en otro lugar. Decidí usar mi experiencia para ayudar a quienes atraviesan traumas similares, especialmente a niños». Miró directamente a Eduardo, sin pestañear. «Eso es lo que he estado haciendo con sus hijas, don Eduardo. No busco ocupar el lugar de Mesentas, su madre. Nadie podría. Solo intento ayudarlas a procesar su dolor, porque conozco ese camino mejor que nadie». Un silencio pesado llenó la oficina. Gabriela, percibiendo que estaba perdiendo terreno, cambió de estrategia. «Una historia conmovedora, sin duda», dijo, con un tono que mezclaba condescendencia y desdén. «Pero eso no explica por qué tus alumnos universitarios presentaron quejas formales contra ti. O por qué hay registros de comportamiento errático después de tu regreso». Marisol la miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Nunca hubo quejas formales, señora Montero, y mi comportamiento errático consistió en cuestionar políticas discriminatorias de la institución. Tengo documentos que lo prueban si don Eduardo desea verlos». Eduardo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Por qué no me contaste todo esto cuando te contraté?». «Porque me contrataron por mis capacidades, no por mi tragedia personal», respondió Marisol. «No quería que la compasión, y no mi trabajo, definiera mi relación con sus hijas. Ellas han tenido suficientes adultos que las ven a través
del prisma de la lástima. Sus palabras resonaron con una verdad que Eduardo no podía negar. Él mismo había caído en esa trampa, ver a sus hijas como víctimas de una pérdida terrible, en lugar de como las personas completas y complejas que eran. Gabriela, sintiendo que perdía control de la situación, jugó su última carta. «Eduardo, piensa en las niñas», insistió acercándose a él con gesto suplicante. «¿Realmente quieres exponerlas a alguien con un pasado tan turbulento? ¿Alguien que podría proyectar sus propios traumas no resueltos en ellas? Piensa en lo que Mariana querría». La mención de su difunta esposa fue como un latigazo para Eduardo. Durante años, la memoria de Mariana había sido utilizada como un arma contra él, un recordatorio constante de su fracaso para mantener la promesa que le había hecho. Estaba a punto de responder cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. Las trillizas irrumpieron en la habitación como una fuerza de la naturaleza, seguidas por un Ricardo visiblemente incómodo. «Lo siento, señor», se disculpó el jefe de seguridad. «Insistieron en que era urgente». Eduardo observó a sus hijas, sorprendido por la determinación en sus rostros. Había algo diferente en ellas, una unidad de propósito que no había visto desde que eran pequeñas. «No puedes despedir a Marisol, papá», declaró Jimena tomando la iniciativa como siempre. «Ella es la única que realmente nos entiende. Las otras solo fingían querernos», añadió Renata. «Ella es diferente». «Además», continuó Paulina, la más callada pero ahora inusualmente firme, «tenemos pruebas de que la señora Montero ha estado mintiendo». Con esas palabras, Paulina sacó la pequeña cámara digital y la entregó a su padre. Eduardo la tomó con expresión confusa, comenzando a revisar las fotografías. Lo que vio le heló la sangre. Gabriela en diversas reuniones, claramente discutiendo sobre él y su familia, manipulando documentos, incluso una imagen de ella entregando dinero a lo que parecía ser un investigador privado. «¿Qué es esto?», preguntó levantando la mirada hacia Gabriela, quien había palidecido visiblemente. «Obviamente, fotografías manipuladas», respondió ella intentando mantener la compostura. «Estas niñas harán cualquier cosa para salirse con la suya, ¿no lo has aprendido ya?». Las trillizas se mantuvieron firmes, enfrentando la mirada furiosa de la mujer sin retroceder. «También tenemos grabaciones», añadió Jimena, sacando un pequeño dispositivo de su bolsillo, de su conversación en el restaurante hoy, hablando sobre cómo fabricar pruebas contra Marisol para quedarse con papá y con la empresa. Eduardo miró a sus hijas con una mezcla de asombro y orgullo que no había sentido en años. En ese momento, vio en ellas no solo el reflejo de Mariana, sino también su propia determinación y astucia. Gabriela, acorralada, mostró finalmente su verdadera naturaleza. Su rostro se transformó, abandonando la máscara de dulzura que había mantenido durante tanto tiempo. «Mocosas insolentes», espetó con veneno en cada palabra. «¿Creen que pueden interponerse en mis planes? He invertido años en esta familia, soportando tus berrinches y tus patéticos intentos de llamar la atención. Tu padre necesita a una mujer como yo, no a 3 niñas problemáticas que solo saben causar desastres». Se volvió hacia Eduardo, que la miraba con creciente horror. «Y tú, tan débil que ni siquiera puedes controlar a tus propias hijas, siempre, llorando por Mariana, incapaz de seguir adelante. ¿Sabes por qué me acerqué a ti? Porque tu empresa es una mina de oro que solo necesita a alguien con verdadera visión para explotarla. Alguien como yo». El silencio que siguió a su exabrupto fue absoluto. Eduardo Valenzuela, el hombre que había construido un imperio con pura determinación, miró a Gabriela como si la viera por primera vez. «Ricardo», llamó, con una calma que contrastaba con la tormenta en sus ojos. «Por favor, acompaña a la señora Montero a la salida y asegúrate de que se le revoque todo acceso a nuestras propiedades e instalaciones». Gabriela lo miró incrédula, como si esperara que fuera una broma cruel. «No puedes hablar en serio», dijo. «Todo lo que he hecho ha sido por tu bien, por el bien de tu familia». Esa mujer, señaló a Marisol con desprecio,
no durará. Nadie aguanta a tus hijas, nadie excepto yo. Te equivocas, intervino Marisol con suavidad. Estas niñas no necesitan ser aguantadas. Necesitan ser amadas y comprendidas, y son absolutamente dignas de ambas cosas. Eduardo asintió, sintiendo que una claridad largamente ausente regresaba a su mente. Ricardo, repitió con voz firme. El jefe de seguridad, sin ocultar una pequeña sonrisa de satisfacción, tomó a Gabriela del brazo con gentileza profesional. La mujer, comprendiendo que había perdido definitivamente, lanzó una última mirada de odio hacia Marisol y las niñas antes de permitir que la escoltaran fuera. Cuando la puerta se cerró, tras ella, un peso invisible pareció levantarse de la habitación. Las trillizas corrieron hacia Marisol, rodeándola con una alegría que Eduardo no había visto en ellas desde la pérdida de Mariana. «¡Lo logramos!», exclamó Renata, prácticamente saltando de emoción. «La bruja se ha ido. ¿Y tú? ¿Te quedas, verdad?», preguntó Paulina con un atisbo de vulnerabilidad en su voz. Marisol miró a Eduardo esperando su respuesta. El hombre se acercó lentamente, observando la escena con nuevos ojos. Sus hijas, siempre distantes y rebeldes, ahora aferradas a esta mujer como si fuera un ancla en la tormenta que había sido su vida. «Por supuesto que se queda», dijo finalmente, con una voz que intentaba ocultar la emoción. «Si ella así lo desea». Marisol sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos con un brillo que Eduardo reconoció como esperanza renovada. «No hay lugar donde preferiría estar», respondió simplemente. Las trillizas celebraron con abrazos y exclamaciones de alegría. Por primera vez en mucho tiempo, la familia Valenzuela experimentaba un momento de genuina felicidad compartida. Mientras observaba a sus hijas interactuar con Marisol, Eduardo sintió algo extraño en su pecho, un calor que había olvidado, como si un hielo interior comenzara a derretirse después de años de frío constante. Reconoció ese sentimiento como lo que era, el comienzo de la sanación. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Eduardo sabía que tenía una deuda pendiente con Marisol, una disculpa que debía ser ofrecida en privado. Y con sus hijas, la deuda era aún mayor. Años de ausencia emocional que no podrían repararse con un simple gesto. Esa noche, de regreso en la mansión, la cena transcurrió con una calidez inusual. Las trillizas relataban su aventura detectivesca con entusiasmo, interrumpiéndose unas a otras para agregar detalles o corregir exageraciones. Eduardo las escuchaba atentamente, descubriendo facetas de sus personalidades que nunca había observado. Realmente, el liderazgo natural de Jimena, la intuición aguda de Renata, la sensibilidad profunda de Paulina. Cuando las niñas finalmente subieron a dormir, exhaustas pero felices, Eduardo y Marisol quedaron solos en el salón principal. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, como el que existe entre dos sobrevivientes de la misma tormenta. «Te debo una disculpa», comenzó Eduardo, mirando el fuego que crepitaba en la chimenea. «No debí dudar de ti basándome en acusaciones infundadas». Marisol negó suavemente con la cabeza. «Entiendo su reacción. Son sus hijas, su tesoro más valioso. Cualquier padre habría hecho lo mismo». «No es solo por hoy», continuó él. «Es por todo. Por no ver lo que estabas logrando con ellas. Por estar tan ocupado con mi propio dolor que no pude reconocer tu valor». Ella lo miró con esa mezcla de fortaleza y comprensión que la caracterizaba. «Todos lidiamos con el dolor. De diferentes maneras, don Eduardo. Usted perdió a su compañera de vida, la madre de sus hijas. Ese es un vacío imposible de llenar. Sin embargo, tú perdiste a tu hijo, a tu esposo, tu carrera, la movilidad de tus piernas», enumeró él, con asombro renovado ante la resiliencia de esta mujer. «Y aún así, has encontrado la fuerza para ayudar a otros, para ayudar a mis hijas». Marisol guardó silencio un momento, contemplando las brasas que brillaban en la chimenea. «Hay días en que el dolor parece insoportable», admitió finalmente. «Días en que me despierto y por un instante, solo un instante, olvido todo lo que he perdido.
Luego la realidad regresa como una ola, pero he aprendido que el dolor puede transformarse en algo más si le permites enseñarte en lugar de destruirte. Sus palabras resonaron profundamente en Eduardo, tocando una verdad que había estado evitando durante años. Mariana solía decir algo similar, confesó con voz queda, que incluso en el sufrimiento hay lecciones, si estamos dispuestos a escucharlas. Era una mujer sabia, sonrió Marisol. Sus hijas hablan de ella con tanta admiración, es evidente que su espíritu vive en ellas. Eduardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Durante mucho tiempo había evitado hablar de Mariana porque el dolor era demasiado intenso. Ahora comprendía que ese silencio había privado a sus hijas de la conexión con el recuerdo de su madre. Me gustaría, comenzó dudando, me gustaría poder hablarles de ella sin que duela tanto. El dolor nunca desaparece completamente, respondió Marisol, pero cambia, se transforma, y algún día descubrirás que puedes recordarla con más sonrisas que lágrimas. En ese momento, mirando a esta mujer extraordinaria que había traído luz a su hogar en apenas unos días, Eduardo Valenzuela tomó una decisión. Permitiría que la sanación comenzara no solo para sus hijas, sino también para sí mismo. Era hora de honrar la promesa hecha a Mariana no desde el deber doloroso, sino desde el amor que nunca había dejado de sentir. Mientras tanto, en el piso superior, las trillizas conversaban en susurros en su habitación compartida, planificando, no travesuras, sino formas de celebrar el cumpleaños de Marisol, que habían descubierto casualmente en su expediente. Tiene que ser algo especial, insistía Renata, algo que le demuestre que la queremos aquí. Podríamos terminar de arreglar el invernadero, sugirió Paulina, crear un rincón especial para ella, con plantas que le gusten. Ximena, recostada en su cama con los brazos detrás de la cabeza, sonreía en la penumbra. ¿Saben qué es lo más raro?, dijo con voz pensativa. Que después de todo lo que hicimos para ahuyentar a las otras, con ella nos esforzamos para que se quede. Sus hermanas asintieron en la oscuridad, comprendiendo la ironía. Lo que no podían saber era que, en ese preciso instante, bajo el mismo techo, su padre experimentaba una revelación similar. Después de años construyendo muros para protegerse del dolor, ahora deseaba derribarlos para dejar entrar la vida nuevamente. La mansión Valenzuela, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía como una fortaleza fría y vacía, sino como lo que siempre debió ser, un hogar donde el amor, incluso herido, podía florecer de nuevo. El jardín renace 3. Meses habían transcurrido desde la confrontación en la oficina de don Eduardo. La primavera había llegado a Ciudad de México, trayendo consigo no solo el florecimiento de los jacarandás que pintaban de púrpura las avenidas, sino también una transformación silenciosa pero profunda en la mansión Valenzuela. El invernadero, antes abandonado y cubierto de polvo, resplandecía ahora con vida renovada. Plantas de todos los colores y texturas ocupaban los espacios vacíos, creando un ecosistema vibrante que recordaba, sin pretender imitarla, la magia que Mariana había cultivado años atrás. En el centro, un área especial había sido acondicionada, con rampas y mesas de altura ajustable para que Marisol pudiera trabajar cómodamente. Esa mañana de sábado, las trillizas se encontraban allí, cada una absorta en su tarea. Ximena, con la precisión metódica que la caracterizaba, etiquetaba especímenes para un herbario que estaban creando. Renata componía una melodía suave en la pequeña guitarra que su padre le había regalado recientemente, inspirándose en el movimiento de las hojas con la brisa. Paulina, sentada en un rincón luminoso, escribía en su cuaderno lo que parecía ser un cuento, levantando ocasionalmente la mirada para observar una mariposa que revoloteaba entre las flores. Marisol. Las contemplaba desde la entrada, con una sonrisa serena. En estos meses, había sido testigo de una metamorfosis extraordinaria en las niñas.
no habían dejado de ser ellas mismas. Ximena seguía siendo líder y a veces mandona. Renata continuaba con su impulsividad creativa. Paulina mantenía su naturaleza observadora y reflexiva, pero ahora canalizaban esas características innatas hacia expresiones constructivas en lugar de destructivas. «Buenos días», saludó acercándose. «Veo que madrugaron hoy». Las tres levantaron la mirada con sonrisas que ya no contenían sombras de desconfianza. «Queríamos terminar el herbario antes de la cena de esta noche», explicó Ximena, señalando las páginas cuidadosamente elaboradas. «Será nuestro regalo para papá. Y estoy componiendo una canción», añadió Renata, rasgueando suavemente las cuerdas. «Se llama 3 más 3, porque ahora somos, ya sabes, más que antes». Marisol asintió, comprendiendo el significado, detrás de las palabras no dichas. La cena de esa noche no era un evento cualquiera. Don Eduardo había invitado a un selecto grupo de amigos cercanos para anunciar oficialmente que Marisol ya no sería solo la tutora de sus hijas, sino una parte permanente de la familia Valenzuela. La evolución de su relación había sido gradual y respetuosa. Primero como tutora y confidente, luego como amiga y apoyo emocional, hasta que ambos reconocieron que lo que sentían iba más allá de la gratitud o la admiración mutua. Eduardo había encontrado en ella no un reemplazo para Mariana. Ambos sabían que ese lugar era irreemplazable, sino una compañera que entendía el valor de los recuerdos mientras construía nuevas memorias. «¿Qué escribes tú, Paulina?», preguntó Marisol acercándose a la más joven de las trillizas. La niña cerró parcialmente su cuaderno con timidez. Es una historia sobre una familia que pierde algo importante, pero encuentra algo diferente, algo que no buscaba, pero que necesitaba, respondió con la profundidad que siempre sorprendía a quienes la subestimaban por su apariencia frágil. «Aún no sé cómo terminarla». «Los mejores finales son aquellos que no cierran todas las puertas», comentó Marisol. «Los que dejan espacio para que la historia continúe más allá de la última página». Paulina asintió, considerando aquellas palabras con la seriedad de una escritora en ciernes. El sonido de pasos en el sendero empedrado anunció la llegada de don Eduardo. En estos meses su transformación había sido quizás la más notable. El hombre, siempre impecablemente vestido y eternamente ocupado, seguía siendo un empresario exitoso, pero ahora dedicaba las mañanas de los sábados exclusivamente a su familia. Su rostro, antes perpetuamente tenso, mostraba líneas de expresión nuevas nacidas de sonrisas genuinas en lugar de preocupaciones constantes. «Así que aquí están todos», dijo, entrando al invernadero con una caja bajo el brazo. «Buscándolos por toda la casa y resulta que están escondidos entre las plantas». «No estamos escondidos, papá», respondió Renata, rodando los ojos con exageración teatral. «Estamos creando». Eduardo sonrió, acostumbrándose aún a esta nueva dinámica donde sus hijas le hablaban con confianza en lugar de recelo. «Bien, creadores», dijo, utilizando el apodo que había surgido naturalmente entre ellos. «Tengo algo importante que mostrarles». Se acercó a la mesa central y colocó la caja sobre ella. Era antigua, de madera oscura con incrustaciones de nácar que formaban motivos florales. Las trillizas la reconocieron inmediatamente. «Es el joyero de mamá», susurró Ximena con un respeto reverencial. Eduardo asintió, acariciando la superficie pulida con dedos ligeramente temblorosos. «Lo encontré esta mañana, mientras buscaba algunos documentos», explicó. «Había olvidado que lo guardé en la caja fuerte después de perderla». Las niñas se acercaron, formando un semicírculo expectante. Marisol permaneció ligeramente apartada, respetando el momento familiar, pero Eduardo le hizo un gesto para que se uniera a ellos. «Tú también debes ver esto, Marisol», dijo con suavidad. «Creo que Mariana lo habría querido así». Con cuidado ceremonial abrió la caja. En su interior, sobre terciopelo azul oscuro, descansaban no solo las joyas que esperaban encontrar, sino también un sobre sellado con el nombre «Para mis niñas», escrito en la inconfundible caligrafía de Mariana.
Un silencio reverente cayó sobre el invernadero. Las trillizas miraban el sobre como si fuera algo mágico, un mensaje del más allá que habían esperado sin saber que existía. ¿Podemos? Comenzó Paulina sin atreverse a terminar la pregunta. Eduardo asintió, con los ojos brillantes de emoción contenida. Por supuesto, es para ustedes. Jimena, con manos sorprendentemente delicadas para una niña de su temperamento, tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había varias hojas escritas a mano, junto con una pequeña llave dorada. Mis queridas niñas, comenzó a leer con voz temblorosa. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy físicamente con ustedes, pero mi amor permanece, como las raíces invisibles que sostienen el árbol más fuerte. Las palabras de Mariana, escritas en los últimos meses de su enfermedad, cuando ya sabía que el tiempo se le escapaba, llenaron el invernadero con una presencia casi palpable. Era una carta de amor, de despedida, pero también de esperanza. Les hablaba de su infancia, de sueños que no había compartido con nadie más, de cómo las había amado desde el primer instante en que supo de su existencia. Y hacia el final, un párrafo que parecía escrito para ese preciso momento. No sé qué caminos tomarán sus vidas después de mi partida. No sé qué personas entrarán en su mundo para enriquecerlo o desafiarlo, pero les pido esto, no cierren sus corazones. El dolor es el precio que pagamos por amar profundamente, y es un precio que vale la pena pagar. Permitan que nuevas personas los quieran, incluso si eso significa arriesgarse a sufrir de nuevo. Y sobre todo, no se aferren tanto al pasado que olviden vivir en el presente. Cuando Jimena terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por los rostros de todos. No eran lágrimas exclusivamente tristes, sino ese tipo especial de emoción que surge cuando el dolor y la alegría se entrelazan tan estrechamente que resulta imposible distinguirlos. «Hay algo más», dijo Renata, señalando la pequeña llave dorada. «¿Qué abre?» Eduardo miró la llave con sorpresa. No la había notado antes. «No estoy seguro», admitió. «Aunque se parece a la llave que Mariana usaba para...» Sus ojos se dirigieron instintivamente hacia la sección cerrada del invernadero, aquella que contenía las plantas más raras y potencialmente peligrosas de la colección de Mariana. Las trillizas siguieron su mirada y, como si respondieran a un llamado silencioso, se dirigieron hacia la puerta de cristal esmerilado. Jimena, sosteniendo la llave como un talismán precioso, la introdujo en la cerradura. Encajaba perfectamente. Con un suave clic, la puerta se abrió, revelando un espacio sorprendentemente bien conservado. A diferencia del resto del invernadero, que había sufrido años de abandono antes de su reciente restauración, esta sección parecía haber sido protegida por algún tipo de magia. Las plantas, exóticas y misteriosas, se mantenían vibrantes, como si alguien las hubiera cuidado en secreto. «Es imposible», murmuró Eduardo, acercándose con asombro. «Nadie ha entrado aquí en 5 años». Marisol observaba la escena desde su silla, igualmente asombrada. «Algunas especies de plantas pueden sobrevivir años con mínimos recursos», comentó, «especialmente en un ambiente controlado como este». Paulina, con la intuición que la caracterizaba, se acercó a una mesa de trabajo en el centro de la habitación. Sobre ella había un cuaderno de piel marrón, junto a varios frascos etiquetados, con nombres científicos. «El diario de investigación de mamá», dijo reconociéndolo instantáneamente. «Solía mostrárnoslo cuando éramos pequeñas. Decía que algún día continuaríamos su trabajo». Eduardo tomó el cuaderno con reverencia. Al abrirlo, una hoja suelta cayó al suelo. Marisol la recogió y, al leerla, su expresión se transformó en una de sorpresa. «Es una carta para ti, Eduardo», dijo entregándosela, «fechada una semana antes de su...» «¿Puedo?», preguntó él con voz ronca. Marisol asintió, y Eduardo leyó en silencio. Cuando terminó, sus ojos brillaban con una emoción nueva, como si hubiera recibido un regalo inesperado. «Mariana sabía», dijo finalmente compartiendo la carta con todos. «Sabía que no podría terminar su investigación, pero dejó todo preparado para que algún día,
cuando estuviéramos listos pudiéramos continuarla. El proyecto de Mariana, según revelaba la carta, había sido revolucionario. Utilizando técnicas tradicionales de comunidades indígenas mexicanas combinadas con biotecnología moderna, había desarrollado un compuesto que mostraba resultados prometedores en el tratamiento de ciertas enfermedades neurodegenerativas. Su enfermedad le había impedido completar el trabajo, pero había preservado meticulosamente sus avances, esperando que algún día su familia pudiera retomarlo. «No pude salvarme a mí misma», leyó Eduardo con voz temblorosa, «pero quizás, a través de ustedes, pueda ayudar a salvar a otros. Este es mi verdadero legado, más allá de fortunas o empresas, el conocimiento compartido, la sanación, la vida que persiste incluso cuando parece imposible». El silencio que siguió estaba cargado de significado. En ese pequeño espacio, rodeados de plantas que habían sobrevivido contra todo pronóstico, la presencia de Mariana se sentía más viva que nunca. «Tenemos que continuar su trabajo», declaró Jimena con la determinación que la definía. «Es lo que ella querría. Es lo que haremos», asintió Eduardo, «como familia». Su mirada se cruzó con la de Marisol, y en ese intercambio silencioso había una promesa, un futuro compartido que honraría el pasado sin quedar atrapado en 1900. Las semanas siguientes trajeron cambios concretos a la vida de los Valenzuela. Eduardo estableció una fundación en nombre de Mariana, dedicada a continuar su investigación en etnobotánica medicinal. Contrató a científicos que trabajarían con las notas dejadas por su esposa, pero insistió en que el invernadero familiar siguiera siendo el centro simbólico del proyecto. Las trillizas, por su parte, encontraron en el legado científico de su madre una conexión con ella que iba más allá de los recuerdos. Cada una, a su manera, comenzó a involucrarse. Jimena, con su precisión matemática, ayudaba en la catalogación. Renata descubrió que la música podía influir en el crecimiento de ciertas plantas y desarrolló un experimento al respecto. Paulina documentaba todo en historias que mezclaban ciencia y emoción, creando un puente entre el trabajo técnico y su impacto humano. La cena de anuncio oficial resultó ser mucho más que una formalidad social. Mientras los invitados, amigos cercanos, algunos científicos colaboradores y la familia extendida disfrutaban del postre en el jardín iluminado, con farolillos, Eduardo tomó la palabra, con Marisol a su lado y las trillizas flanqueándolos, anunció no solo su compromiso personal, sino también el nacimiento de la Fundación Mariana Vargas de Valenzuela para la investigación etnobotánica. «Mi esposa solía decir que la vida encuentra su camino incluso en los terrenos más áridos», dijo, con una voz clara que llegaba hasta el último rincón del jardín. «Durante años pensé que había perdido el jardín más valioso cuando ella se fue, pero ahora comprendo que solo estaba esperando a que aprendiéramos a cuidarlo de nuevo». Las miradas de agradecimiento que dirigió a Marisol y a sus hijas contenían todo lo que no podía expresarse con palabras. «Hoy celebramos no solo nuevos comienzos», continuó, «sino la continuidad de lo que nunca debió interrumpirse, el amor, la familia, el propósito compartido. La vida en su infinita sabiduría nos ha enseñado que las raíces más profundas sobreviven incluso a las peores sequías, esperando pacientemente el momento de florecer de nuevo». Los invitados aplaudieron, conmovidos por la transformación, evidente en aquella familia que no mucho tiempo atrás había sido objeto de rumores sobre trillizas incontrolables y un padre ausente. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían marchado y la mansión se sumía en un silencio apacible, Marisol se encontraba en el invernadero, contemplando las estrellas a través del techo de cristal. Eduardo la encontró allí y, sin palabras, tomó asiento junto a ella. «¿En qué piensas?», preguntó finalmente tomando su mano. Marisol sonrió con esa mezcla de serenidad y profundidad que la caracterizaba. «En los caminos inesperados que toma la vida», respondió. «En cómo a veces lo que parece un final devastador es solo un desvío hacia algo que no podíamos imaginar». Eduardo asintió,
comprendiendo perfectamente a qué se refería. Cuando Mariana se fue, creí que nunca volvería a sentir paz, confesó. Y cuando Miguel se detuvo, respetando el dolor que aún causaba pronunciar el nombre de su hijo perdido. Debiste sentir lo mismo. El vacío que nunca se llena completamente, asintió ella, pero con el tiempo aprendes a construir alrededor de ese vacío, a incorporarlo como parte de quién eres, sin permitir que te defina completamente. En ese momento, unos pasos suaves interrumpieron la conversación. Las trillizas, en pijama y con expresiones ligeramente culpables por estar despiertas a esa hora, se asomaron a la entrada del invernadero. ¿Podemos quedarnos un rato?, preguntó Paulina con voz somnolienta. Solo un poco. Eduardo y Marisol intercambiaron miradas y sonrieron, haciéndoles espacio. Las niñas se acomodaron entre ellos, formando un círculo imperfecto pero completo a su manera. ¿Creen que mamá estaría contenta?, preguntó Renata, mirando hacia las estrellas visibles a través del cristal. Estoy segura de que lo está, respondió Marisol con convicción, donde quiera que esté. Y Miguel también, añadió Jimena con una sensibilidad poco habitual en ella, tomando la mano de Marisol. Seguro que se habría llevado bien con nosotras. Marisol sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero eran lágrimas diferentes a las que había derramado durante años. Estas contenían gratitud, pertenencia, esperanza. Habría sido como un hermano para ustedes, dijo imaginando por un momento cómo habría sido ver a su hijo crecer junto a estas tres niñas extraordinarias. Un hermano menor que ustedes habrían protegido y enseñado. Eduardo rodeó con su brazo los hombros de Marisol, mientras con el otro abrazaba a Paulina. En ese gesto simple estaba contenida toda una promesa, la de una familia reconstruida, no a pesar del dolor compartido, sino a través de él. ¿Saben qué decía siempre Mariana sobre las estrellas?, preguntó mirando hacia el cielo nocturno. Que son como las personas que amamos y perdemos. Aunque ya no podamos tocarlas, su luz sigue guiándonos mucho después de que se han ido. Las trillizas asintieron, encontrando consuelo en esa imagen. Así, bajo el manto estrellado de la noche mexicana, en un invernadero que había pasado de ser símbolo de abandono a refugio de esperanza renovada, la familia Valenzuela Gutiérrez, como comenzaban a llamarse informalmente, compartía un momento de perfección imperfecta. No habían olvidado a quienes habían perdido, Mariana, Miguel, pero habían aprendido que el amor no es un recurso limitado que se agota, sino una fuerza que se expande para incluir nuevas conexiones, nuevos comienzos. Y en el centro de Bundesen todo estaba Marisol, la mujer que había llegado a sus vidas cuando más la necesitaban, no a pesar de sus heridas, sino gracias a ellas. Porque a veces son precisamente nuestras cicatrices las que nos permiten reconocer y sanar las heridas de los demás. Mientras la noche avanzaba y las estrellas giraban lentamente sobre el invernadero, los cinco permanecieron unidos en ese silencio, cómplice que solo existe entre quienes han atravesado juntos la oscuridad